אנחנו מטילים מצור מוחלט על העיר עזה. אין חשמל, אין מזון, אין מים, אין דלק. הכל סגור. אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם. ישראל, אנחנו במלחמה, לא במבצע, לא בסבבים, במלחמה. Luchando contra animales humanos. Esta semana los ojos del mundo miran con atención a Israel y Palestina. Seguro que todos habéis visto las tremendas imágenes de los ataques de Hamás a las colonias ilegales de Israel y también los bombardeos de Israel contra la población palestina recluida en una suerte de enorme campo de concentración en la Franja de Gaza. Pero estas masacres que se llevan por delante miles de vidas de inocentes están acompañadas de un relato interesado que esparcen los grandes medios de comunicación y que vuelve a constatar aquello de que cuando estalla la guerra la primera víctima siempre es la verdad. Porque en verdad esta guerra lleva tiempo en marcha y había guerra aunque solo atacara a Israel y los muertos fueran solo palestinos. En el conflicto de Israel y Palestina lo que abunda es la desinformación. No es extraño. Los judíos norteamericanos, la primera potencia del mundo, son el 2%, pero en la Cámara de Representantes, donde operan los políticos, son el 6,2%. El porcentaje en Hollywood es aún mayor. La Metro-Goldwyn-Mayer, Columbia Pictures, 20th Century Fox, Paramount o la Warner Brothers. Los palestinos son siempre presentados como terroristas, incluso comparados con el ISIS, una formación apoyada por los Estados Unidos. Israel aparece, por el contrario, como una democracia que tiene pleno derecho a defenderse. Eso sí, siempre con el beneplácito de Occidente. You know, when I spoke with Prime Minister Netanyahu this morning, I told him the United States stands with the people of Israel in the face of these terrorist assaults. Israel has the right to defend itself and its people. Pero ¿quién es la víctima y quién es el verdugo en un conflicto que dura ya 75 años? ¿Cuántos de vosotros estáis al corriente de lo que sucede día a día en Palestina? Por ejemplo, ¿sabéis cuáles son los métodos que usa Israel para ocupar esos territorios? ¿Estáis al tanto de la peligrosa influencia de los rabinos ultras en un gobierno que practica el apartheid? ¿O de que su política de seguridad avala los secuestros y los asesinatos a plena luz del día para disciplinar mediante el terror a la población palestina? Os advertimos de que las imágenes que mostraremos a continuación son fuertes, pero eso sí, demuestran la violencia sistemática del Estado de Israel contra personas normales que solo quieren progresar y vivir en paz como cualquiera de nosotros. Por eso, jamás las veréis en las principales cadenas de televisión, ni en España, ni en Europa, ni en América Latina, ni en los Estados Unidos. Pero su conocimiento es necesario si queremos comprender en profundidad esto que lleva décadas sucediendo entre Israel, uno de los ejércitos más armados del mundo, y Palestina, una de las naciones más pobres del planeta. Ahora sí empezamos, acompañándonos en este capítulo de En la Frontera, donde vamos a intentar desmontar algunas de las mentiras más extendidas sobre este conflicto. Pero primero, aquí va un breve repaso histórico. Tras la Segunda Guerra Mundial, las antiguas potencias coloniales y los Estados Unidos prefirieron quitarse de encima el problema de la cuestión judía y la memoria del Holocausto, otorgándoles un Estado en Tierra Santa. Eligieron ese camino antes de asumir su responsabilidad y antes de reconocer a las minorías judías como ciudadanos de primera clase en los países que habían sido escenario del Holocausto. No permitió Estados Unidos que gente que huía de ese Holocausto pudiera llegar a los Estados Unidos. Eso vino después. Pero a partir de ese reconocimiento de ese prototipo de Estado de Israel, las potencias occidentales fueron reforzando la posición de ese nuevo Estado, que además serviría como elemento de control en una región tan conflictiva como lo era Oriente Medio. La decisión causó una comprensible respuesta de los Estados árabes, y entonces se sucedieron varias guerras entre ellos e Israel,
Ahí está la Guerra Árabe-Israelí de 1948, la Guerra de los 6 días en el año 67 o la Guerra del Yom Kippur en 1973, que desataría una de las primeras crisis del petróleo. Conflictos armados que podemos decir que se saldaron con victorias militares de un Estado judío cada vez más fortificado y siempre decisivamente apoyado por los Estados Unidos. Para Estados Unidos era útil un enclave casi propio en el mundo árabe, aún más cuando la geopolítica norteamericana pasaba por evitar en plena Guerra Fría el crecimiento de un socialismo árabe o incluso de tendencias democráticas en el mundo musulmán parecidas como lo eran a la democracia cristiana europea. Aprovechando su poderío militar, Israel ha ido ampliando la ocupación de territorios palestinos, saltándose invariablemente los acuerdos internacionales sobre la repartición y boicoteando sistemáticamente la creación de un Estado palestino, tal y como se acordó en el seno de las Naciones Unidas en 1947. Estas violaciones del derecho internacional jamás han supuesto un problema para una comunidad internacional que ha preferido no levantar la voz y seguir alimentando a un monstruo que hoy se les ha ido completamente de las manos. El enemigo árabe ha ido sustituyendo al enemigo comunista y algunos rasgos de la derecha israelí eran muy atractivos para las derechas internacionales. Si la batalla del apartheid la habían perdido en Sudáfrica por culpa, entre otros, de Mandela y la publicidad de las barbaridades de las que se hizo eco Occidente, ahora la iban a ganar en Israel, especialmente después de envenenar al líder palestino histórico, a Yasir Arafat, en 2004. El sueño militar de los gobiernos de ultraderecha de Israel se iba haciendo poco a poco realidad. Habían vencido y la seguridad parecía garantizada. Las potencias europeas y norteamericanas consentían el lento genocidio de Palestina y el mundo árabe parecía que había perdido el interés, hasta se convocaban cursos para que la gente fuera a estudiar en consonancia con universidades norteamericanas en Tel Aviv. Pero ¿realmente Israel tenía el territorio bajo control? Las revueltas populares de 1987, las llamadas intifadas, demostraron que no, que los pueblos que acorralas y dejas sin salida terminan explotando. Los palestinos no aceptaban el apartheid, con el que lentamente les estaban envolviendo, y que Israel todavía tenía que perfeccionar sus sistemas de inteligencia y de control. Por cierto, en aquel año fue cuando se creó Hamás, una organización política, militar y religiosa apoyada en sus comienzos por el gobierno de Israel. ¿Para qué? Pues para desestabilizar al liderazgo de la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP de Arafat, que tenía un marcado carácter laico y se leía como una fuerza de izquierdas. Siembra vientos y recogerás tempestades. Estas revueltas propiciaron la Conferencia de Paz de Madrid de 1991, pero la paz nunca llegó. Y el Estado de Israel siguió profundizando en su política de apartheid. Ya en el año 2000 estalló una segunda intifada, todavía más sangrienta que la primera, que se alargó hasta 2005, y otra vez piedras contra tanques. En esa ocasión, esa respuesta militar sangrienta de Israel supuso el ascenso al poder en 2001 de Ariel Sharon, jefe del partido Likud, con una apuesta decidida por la ocupación militar de los territorios palestinos y la represión como condición necesaria para la ansiada seguridad. También significó el auge de Hamás en Gaza, la retirada también estratégica de Israel y el bloqueo aéreo, marítimo y terrestre que llega hasta el día de hoy, décadas de bloqueo. El problema es que hoy ya ni siquiera va a entrar electricidad para abastecer los hospitales. Con ese bloqueo quedaban encarceladas de por vida 2 millones de personas, la mayoría niños, cuyo único delito ha sido nacer allí como refugiados de guerra. Pero a la derecha, española, europea, latinoamericana, norteamericana, la suerte de los niños palestinos no es relevante. El Estado de Israel había dado un paso irreversible y la política de exterminio de los palestinos de la derecha se fue radicalizando hasta llegar a Netanyahu, el corrupto presidente actual. Este presidente lleva desde 2009 en el poder y cada vez que ha tenido dificultades políticas, ¿qué ha hecho? Pues avivar el sionismo y el odio contra los palestinos. Llevaba más de 40 semanas con protestas todos los días por sus decisiones de acabar con la división de poderes en Israel. Pero preguntémonos, ¿qué es exactamente el sionismo? Igual que nos mienten cuando los medios de comunicación buscan deliberadamente equiparar a los palestinos con terroristas, nosotros nos engañaríamos también si no diferenciáramos entre judíos y sionistas. Estad atentos, porque la cosa no es tan sencilla como parece. Because we are Jews, we oppose Zionism, the state of Israel, the entire occupation. It is directly against
every concept, every law of the Torah, of Judaism. Los judíos son los que profesan y forman parte de la religión judía, por eso es un exceso hablar de Israel como el Estado judío. Pues es lo mismo que un musulmán forma parte del Islam, o un católico del catolicismo, o un budista del budismo. Mientras que el sionismo es una ideología nacionalista surgida en el siglo XIX y que propuso como objetivo crear un Estado para el pueblo judío en la Palestina histórica. Casi llegan a Argentina, pero al final recalaron en territorio palestino. Esto es algo que para los sionistas todavía no se ha logrado, porque les sobra a los palestinos y también otras minorías. Ese nacionalismo no es ni más ni menos que un supremacismo fundamentalista, que niega la igualdad de las personas frente al Estado y sirve de excusa para pasar por encima de cualquier tipo de derecho humano. Por eso siempre se ha dicho que Israel era una endodemocracia. Esto es una democracia válida solo para adentro, para sus ciudadanos judíos. Los rabinos ultras se ocupan de radicalizar más a una población adoctrinada desde la escuela en el miedo al enemigo árabe y entrenada también para defender su Estado, con un servicio militar obligatorio de casi 3 años para los hombres y de 2 para las mujeres, donde aprenden a manejar armas para matar a seres humanos. Eso sí, todo esto con la excepción de los judíos ultraortodoxos, también llamados yaredíes, que no han dejado de crecer en número e influencia, separando aún más toda posibilidad de entendimiento entre el mundo árabe y Israel. Y no es que sean una minoría, precisamente debido a las correlaciones de fuerzas del Parlamento israelí, la Knesset. El presidente Netanyahu comparte gobierno desde hace un año, por ejemplo, con ministros del Shas, el partido político donde militan algunos de los sionistas más radicales, estos que apelan a la violencia, pero eso sí, ellos no se juegan la vida en el ejército. Para que nos hagamos una idea, tiene de ministro de Seguridad a Itamar Ben-Gvir, de otro partido ultraderechista. Ahora en la picota por no haber anticipado el ataque de Hamás. Un exaltado que es capaz de exigir a la policía arma en mano que dispare a los palestinos en plena calle. And in the second clip here, I just want to note that Ben-Gvir is saying, "Don't look here. If they throw stones, shoot them." Pero esto es solo una anécdota. Lo grave viene ahora. En más de una década de gobiernos ultras, la represión y la colonización se han incrementado hasta el punto de que hablar de genocidio a fuego lento es ya un lugar común. ¿Pero qué técnicas está utilizando el gobierno más extremista de la historia de Israel para expulsar y quedarse con el territorio de Palestina? ¿Qué coste humano pagan los israelíes y los palestinos en esta ofensiva legal de Israel? ¿Van a cambiar las cosas ahora que hay un nuevo gobierno donde Netanyahu ha invitado a su opositor? Pues seguramente no, pero ahora mismo lo vamos a ver. Los palestinos tienen prohibida la entrada a Israel y solo hacen la vista gorda cuando se trata de hacer entrar mano de obra barata, como en Europa con los inmigrantes. Para controlar los accesos y evitar una revuelta palestina, destruyeron sus carreteras, aislando a las poblaciones. Solo pueden moverse por algunas carreteras israelíes, controladas por los famosos checkpoints o puestos militares, que eran el horror ayer en Berlín, pero aquí son bendecidos por los mismos que veían un horror en esos controles que separaban Berlín Oriental de Berlín Occidental. A la destrucción de sus carreteras se suma también la destrucción de calles enteras mediante bulldozers, a modo de represalia, de escuelas o de hogares bajo pretextos sin rigor, o incluso cegando los pozos y los manantiales de agua con el único objetivo de arruinar a los agricultores palestinos. Esto es algo que sucede constantemente, mientras ningún actor internacional ha dicho absolutamente nada. Y moría gente, y morían niños. Cuando han limpiado el terreno de palestinos, llegan los colonos judíos sionistas, apoyados por el ejército israelí, que como si fuera el lejano oeste, llegan a una colina y fundan un nuevo asentamiento. Una colonia jardín gueto, amurallada y conectada con las grandes ciudades que un día, cuando ya no quede ningún palestino, serán libres. Lo llamarán quizá kibutz, como se llamaban en los años 50, cuando había una izquierda en Israel que creía en el cooperativismo, pero en realidad son cantones que recuerdan a los Boer en Sudáfrica o a la expulsión de los nativos norteamericanos que terminaron en reservas, que es donde quieren los israelíes sionistas a los palestinos, o a lo mejor ni siquiera los quieren en reservas. Las víctimas, ya nos lo ha contado siempre Hollywood, siempre no serán los indios, sino que será el general Custer.
Las cifras de los colonos no han dejado de subir pese a la prohibición internacional, que es una cosa de locos porque están robando el territorio a personas que son sus legítimos poseedores. Y cuando los palestinos se organizan para resistir, llegan los asesinatos a sangre fría y los secuestros por parte de uno de los ejércitos más efectivos del mundo. Estas personas que disfrazan como terroristas son jóvenes indignados que tiran piedras contra una ocupación ilegal que les ha llevado al borde del precipicio. Son matados sin juicio y sus verdugos reciben medallas y honores por ello. Las imágenes son espeluznantes y suceden todos, absolutamente todos los días. ¿Dónde estáis? Derechas españolas, europeas, latinoamericanas, que habéis criticado las barbaridades de Hamás de estos días, no habéis tenido nunca el coraje ni la decencia de criticar estos asesinatos. Solo nos acordamos de Palestina cuando son los israelíes los que sufren. Los falsos positivos del gobierno de Uribe, el gran defensor de los gobiernos represores de Israel, donde se asesinaba a inocentes y se presentaban como terroristas para cobrar una recompensa, es una idea sacada casi con toda seguridad de la experiencia que después se ha aplicado en Palestina. Pero son personas con nombre propio. Qusia Mután, Othman. Son personas que jamás veremos en los telediarios generalistas, porque si lo viéramos, igual la comunidad internacional, presionada por la opinión pública, pararía los pies a un Estado que, insistimos, ha ido demasiado lejos. Demasiadas veces nos han entretenido en la televisión con películas de israelíes buenos y árabes malos. Este programa de hoy es un homenaje a la memoria de todas esas víctimas palestinas que no olvidamos pese a la voluntad de algunos de tenernos entretenidos. Pero no podemos dejar de denunciar la falsedad de que, como dicen los voceros de extrema derecha, es Israel, país ocupante, país invasor, quien tiene derecho a defenderse. Del mismo modo que nadie acusaría a Ucrania de terrorismo por defenderse de la invasión rusa. Pues los muertos caen siempre del mismo lado. ¿O es que acaso no se luchó contra la invasión nazi en Europa con cosas que si hubieran ganado los nazis las hubieran catalogado como terrorismo? ¿Podemos considerar democrático un país que hace estas salvajadas? ¿Un país donde se persigue y se asesina impunemente a las minorías? ¿Donde el colonialismo y el apartheid son ley y se han ido disolviendo los contrapesos entre los poderes del Estado? Yo lo tengo claro, pero os dejo a vosotras y a vosotros las respuestas en los comentarios. ¿Y qué dice el mundo sobre esto? ¿Qué posición ha tomado la Unión Europea o las Naciones Unidas y los Estados Unidos? Hasta aquí hemos visto que esto no es una guerra entre el territorio palestino contra la democracia de Israel, como están rotulando en casi todas las televisiones privadas de España y América Latina. Es una guerra permanente del Estado de Israel contra la población palestina, que lleva décadas librándose día a día, palmo a palmo, contra las decisiones de Naciones Unidas y con el único objetivo de lograr ese ideal de seguridad que nunca va a llegar, por lo menos nunca va a llegar mediante la violencia, como están reconociendo responsables militares de Israel, que les recuerdan a sus compatriotas que la paz solamente va a llegar cuando el pueblo palestino tenga esperanza. Los acuerdos internacionales fueron claros con la solución de los dos estados. Nunca se produjo y va a ser ya difícil lograrlo, pero se pueden dar pasos si la comunidad internacional se toma en serio la situación. Son ya decenas de resoluciones de Naciones Unidas que no han servido para nada. Igual que las advertencias de las comisiones de investigación de la ONU, que no tienen ningún tipo de efecto. Tampoco ayuda el apoyo de Estados Unidos, poniendo a disposición de Israel sus portaaviones para arrasar Gaza o dándole todo tipo de inteligencia militar. Tampoco el chantaje de quitar la ayuda al desarrollo, con el que nos sorprendió a todos la Unión Europea, aunque luego tuvo que recular hasta decir que congelará y auditará los fondos. Decía el jefe de la diplomacia europea, Borrell, que Europa y sus aliados son el jardín y lo demás es jungla, pero estas imágenes de Gaza lo que recuerdan es a los nazis devastando el gueto de Varsovia. ¿Por qué? Por haberse atrevido a levantarse contra la masacre cotidiana que los nazis hacían contra el pueblo polaco. ¿Alguien va a plantarse y exigir a Israel que deje de bombardear o lanzar armas químicas como fósforo blanco contra la población civil en Gaza? Es como si los gobernantes que se lucran de los negocios con Israel, que se lucran del comercio de armas, de la cooperación en seguridad, solo le ofrecieran dos caminos a los palestinos: o sois dóciles y aceptáis la colonización, o preparaos para desaparecer. El victimismo del gobierno de Israel,
su nativismo, su etnonacionalismo, su colonialismo, su racismo, su defensa de la violencia, su neoliberalismo, su vinculación con sectores ultras del ejército y del integrismo religioso. Explica la amistad de los gobiernos históricamente antijudíos, hoy con asesinos como Netanyahu o como su ministro de Defensa. Los Bolsonaro, los Trump, los Orbán, los Milei, los Novoa, los Abascal siguen defendiendo la pureza étnica en sus países y son enemigos religiosos de Israel, pero ahora aparcan sus diferencias porque coinciden en todo lo demás. Y los árabes para ellos son peores que los judíos. Todo lo que veis que están haciendo a los palestinos, muchos sueñan con hacerlo en sus países. Callar hoy es perder un fragmento importante de nuestra propia humanidad y quizá mañana pagar el precio de que cuando vengan a por nosotros estemos solos.